Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 29 de agosto de 2016. Tenemos muchas noticias para el arranque de esta semana en la que también estaremos muy activos desde el punto de vista de análisis de indicadores económicos. Como ustedes bien saben, la primera semana de cada mes, y en esta ocasión tenemos lo que es jueves y viernes. Es importante para los mercados internacionales por publicaciones de datos como el dato de generación de empleo en los Estados Unidos, también indicadores de ISM manufacturero y no manufacturero en este mismo país, así como cifras de lo que se conoce como confianza del consumidor calculada por la Conference Board. Entonces, esta semana es bien importante. Recuerden que el viernes pasado hubo declaraciones bien interesantes por parte de la presidenta de la Reserva Federal, que vamos a ampliar más adelante. Con relación a Colombia, el día de ayer se oficializaba el cese al fuego definitivo de la guerrilla de las FARC. Esto es algo que ya internamente pues se había avanzado y se había dado por descontado. Sin embargo, internacionalmente este anuncio está teniendo importantes repercusiones, tal vez más de lo que se ha hecho despliegue en los mismos medios colombianos. De hecho, las firmas calificadoras e importantes bancos de inversión han emitido reportes especiales sobre Colombia, sin duda destacando este tema de la paz, los impactos positivos de mediano y largo plazo, y aunque reconocen la existencia de una polarización al interior del país, teniendo en cuenta pues ese plebiscito que se va a realizar el 2 de octubre, en el que se refrendaría o no este acuerdo por parte de la población, de manera inicial han tomado la encuesta realizada por El Tiempo, en el que mostraba un nivel de favorabilidad del sí del 39% frente a un 28% del no, y una gran cantidad de indecisos. Entonces, esto lo han venido o le han venido haciendo un importante seguimiento los inversionistas internacionales, y pues básicamente consideran que es un hecho positivo para el mediano y el largo plazo. Interesante también el siguiente punto de análisis de los inversionistas internacionales y de las firmas calificadoras, haciendo énfasis en lo que pues bien se conoce internamente como la reforma tributaria estructural, y resaltando que no puede ser una reforma que sustituya únicamente ingresos desde el sector corporativo hacia las personas naturales, sino que tiene que ser una reforma tributaria que incremente los ingresos del país. Entonces es importante acá, recuerden que a partir de octubre, en teoría, el gobierno se comprometió a pasar su propuesta de reforma tributaria, y pues ya vemos si en el último trimestre de este año sea suficiente para aprobar una buena reforma tributaria. Con relación a temas de mercado, el Ministerio de Minas anunció un incremento de más de 100 pesos para el galón de gasolina y del diésel. Estos son incrementos equivalentes al 1.3 y 1.7% respectivamente. La agremiación de camioneros, que estuvo en paro durante el mes de junio y de julio, generando presiones inflacionarias adicionales, anunció que no estaba de acuerdo con estos ajustes de los precios de los combustibles, pero que por el momento no iba a tomar medidas de hecho, es decir, no iba a hacer nuevamente bloqueos en las vías. Con relación a tema corporativo, interesante la publicación de resultados de Grupo Sura, quien en el primer semestre incrementó los ingresos en más del 30% y la utilidad en casi un 20%. Nuestra lectura con relación a este reporte es neutral. Si bien es cierto es positivo el incremento, pues ya se había contemplado dentro de los análisis que teníamos. Y con relación a temas de Ecopetrol, la compañía convocó una asamblea extraordinaria de accionistas para la conformación de su junta directiva, teniendo en cuenta que se han generado algunas vacantes. El día viernes se anunciaba la salida de un miembro independiente de esta junta directiva, y recientemente también se conocía pues la salida de Roberto Steiner como representante de los accionistas minoritarios. Entonces estaba esperando ese nuevo nombramiento. Con relación al tema macro, una nueva noticia negativa se conoció el día viernes, con una contracción del indicador de obras civiles del 0.7%. Si ustedes observan estas gráficas, en rojo tenemos ese indicador de obras civiles con tendencia negativa en los últimos 2 trimestres. La línea azul es el sector de construcción de acuerdo a lo que mide el DANE, es decir, hay una divergencia entre ambos indicadores, pero como ustedes pueden ver en el largo plazo tiene una alta correspondencia, una alta correlación, con lo que esperamos probablemente una corrección de ese indicador de construcción por parte del DANE. No nos quedamos solamente en este indicador de obras civiles, también incorporamos un índice de cemento y de concreto, y ese índice de cemento y concreto también muestra lo mismo que el de obras civiles, una contracción aún más fuerte, es decir que ese sector de construcción
que es la esperanza de la administración 1 y la administración 2 de Santos, pues sigue sin arrancar, y ya pues ustedes han visto numerosas noticias acerca de la dificultad que ha significado el cierre financiero de esas obras 4G. Y en la parte inferior tenemos los indicadores de confianza del comercio y de los consumidores, algo que nos ha llamado la atención, esa fuerte divergencia en ambos indicadores, mientras los comerciantes se han mantenido con una confianza realmente estable en niveles altos, los consumidores están en mínimos, y es una razón más por la cual nosotros creemos que el crecimiento de este segundo trimestre que será dado a conocer hoy fue muy bajo, incluso por debajo del 2%. Aquí tenemos nuestra descripción sobre lo que sería esa tendencia por sectores. Básicamente en el tema de minas y canteras vemos que se ha incrementado la contracción. Básicamente recuerden lo que tiene que ver con petróleo y la caída en la producción local, y desde el punto de vista de aportes, pues ese sector de minas nos va a quitar casi medio punto porcentual. Desde el lado de la construcción no hemos revisado, no alcanzamos a revisar con base en esa nueva información de obras civiles, pero ya previamente pues habíamos identificado con nuestro indicador de cemento y de concreto que la construcción no fue muy dinámica durante ese segundo trimestre, y la construcción entonces bajaría de un aporte importante al PIB a simplemente una contribución del 0.22%. El crecimiento de la construcción creemos que va a bajar del 5 al 3%. En general nuestra medición sobre PIB es de un avance del 1.7%, el mercado hace 2 semanas tenía una expectativa del 2,5%, y nosotros desde hace más de 2 semanas estábamos resaltando que veamos indicadores importantes de desaceleración que podría comprometer ese rango que había anunciado el staff técnico del Banco de la República. Recuerden que el staff técnico tenía un rango del 2 al 3.2% para el segundo trimestre. Nosotros hablábamos que había una alta probabilidad de ubicarse por debajo del 2%. Nuestros análisis posteriores corroborarían que nuestra percepción inicial pues estaba fortaleciendo, y vamos a ver hoy en horas de la mañana si efectivamente nuestras mediciones son las correctas. Con base en esto, recuerden que el día miércoles tenemos reunión del Banco de la República y mañana mostraremos cómo vienen evolucionando esas expectativas de inflación, pero les anticipamos que se ha reforzado nuestra expectativa de no incremento de tasa, es decir, de la primera pausa en más de 12 meses por parte del Banco Central. Con relación a América Latina, importantes anuncios. En Brasil, el presidente de la Cámara Baja del Congreso descartó que esta corporación apoye un incremento de impuestos, pero sí en el mes de noviembre, a mediados de ese mes, estaría analizando algunas propuestas del gobierno para restringir el gasto público. Y recuerden que entre mañana y pasado mañana el Senado de Brasil estaría realizando la votación de destitución definitiva o no de Dilma Rousseff. Con relación a Perú, el gobierno mejoró el pronóstico de crecimiento para este y el próximo año a niveles del 4% y 4.8% respectivamente. Los factores que generaron esta mejora en los pronósticos por parte del gobierno tienen que ver con una mayor dinámica minera, un aumento de la inversión en la infraestructura y una mejora de la confianza empresarial, básicamente pues por lo que sería el arranque de la administración de Pedro Pablo Kuczynski. Con relación pues también a este proyecto de gasoducto que se tiene en Perú, que es liderado por Odebrecht y que ha tenido problemas de financiamiento, pues las entidades bancarias no han querido girar un crédito de más de 4 billones, básicamente por la participación de Odebrecht en este proyecto. Se conoció que la estadounidense Sempra estaría negociando con Odebrecht la compra de su participación. Odebrecht tiene una participación del 55% en este proyecto. Esa estadounidense compraría el 50% y un 5% restante sería adquirido por la argentina Techint. Esto implicaría pues que se destrabara la construcción de este importante proyecto que pues ya tiene un avance del 35% y busca proveer energía a importantes subsectores industriales, sobre todo el tema petroquímico en Perú. El gobierno se ha mostrado inclinado a aprobar el cambio lo antes posible y pues esto marca pues las necesidades que se tienen y el total alineamiento que tiene la nueva administración para garantizar la inversión y el crecimiento en Perú. Mientras tanto, en Colombia se estaban debatiendo alternativas sobre cómo sería la salida de Odebrecht del proyecto de navegabilidad del río Magdalena, que tiene inversiones de más de $1 billón. También acá, pues por temas de financiamiento, se ha tenido un retraso en el inicio de esta obra y en teoría el día de mañana o pasado mañana se podría estar anunciando el posible cambio del accionista mayoritario en este proyecto. Con relación a los Estados Unidos, ustedes muy bien lo saben, el viernes pasado el mercado estaba muy enfocado en lo que serían las declaraciones de la presidenta de la entidad, Janet Yellen. Esperábamos un mensaje relativamente
cauto, como ha sido característico de esta funcionaria. Sin embargo, dentro de las pocas frases que dejó en su discurso, dejó claro que para ella también el escenario de un probable incremento de tasa en los próximos meses era factible, debido a que los objetivos de mercado laboral y de inflación se estaban alcanzando o se estaba acercando ese cumplimiento. El mercado inicialmente no reaccionó muy fuerte a estas declaraciones. Sin embargo, posteriormente, y tal vez lo más importante, fue la reafirmación que hizo el vicepresidente de la Reserva Federal, Stanley Fischer, donde en una entrevista en CNBC manifestó abiertamente que las declaraciones de Yellen básicamente significaban que existía una alta probabilidad de incremento en el mes de septiembre y que probablemente antes de que finalice el año también había una probabilidad razonablemente alta de que volvieran a incrementar la tasa. Es decir, la Reserva Federal le quedan 3 reuniones este año, septiembre, noviembre y diciembre, y lo que mencionó Stanley Fischer con base en las declaraciones de la presidenta de la entidad es que existe una alta probabilidad de hacer 2 ajustes de tasas, y esto sí generó un movimiento fuerte ya en horas de la tarde del viernes pasado, y es básicamente lo que estamos viendo el día de hoy en movimientos de mercado. Con relación a la probabilidad de incremento de tasas para el mes de septiembre, ya supera el 40%, hace algunas semanas ni siquiera era del 20%, y para diciembre de este año la probabilidad de incremento de tasas supera el 60%, es decir, son movimientos bien fuertes que se ha tenido en las probabilidades de incremento de tasas, sobre todo por lo que mencionó el vicepresidente de la Reserva Federal, que quiso decir, acerca de lo que quiso decir Janet Yellen en sus declaraciones. En Europa, interesante, noticias contradictorias sobre el tema monetario. Por un lado, el viernes se conoció que los desembolsos crediticios habían tenido su crecimiento más alto de los últimos 5 años. En teoría, esto le da margen de espera a los miembros del Banco Central Europeo para tomar nuevas decisiones de estímulo monetario. Sin embargo, un estudio de técnicos de la entidad muestran que las expectativas de inflación se estaban consolidando por debajo del 2% y que esto generaba riesgos de largo plazo sobre la credibilidad de la entidad. Sin embargo, pues destacaba que en el corto plazo la credibilidad estaba intacta, pero que este movimiento de expectativas de largo plazo por debajo de ese 2% sí era un riesgo latente. Con relación al tema de el Reino Unido, aparentemente ese debilitamiento de la libra esterlina continúa generando impulso en las ventas en Londres, y esto pues hizo que durante el mes de agosto se revirtiera parcialmente la caída registrada durante el mes de julio. En este tema del Brexit, el ministro de Economía alemán considera y estableció firmemente su posición de que la negociación con el Reino Unido y el resultado final tiene que desincentivar el interés que pueda tener cualquier otro país de salirse de la zona euro, y esto es un claro marco de referencia para nuevamente reiterar que las negociaciones no van a ser tan amigables como han querido indicarlo los miembros del gobierno británico. En otro frente, el ministro de Finanzas alemán, recuerden que lo que mencionamos ahorita fue el de economía, ahora estamos hablando del de finanzas, criticó nuevamente esa política monetaria de tasas de interés ultra bajas, manifestó abiertamente y nuevamente que esto está afectando a los jubilados o a los que se van a jubilar en el futuro, pues sus rendimientos actuales o sus inversiones actuales no están rendiendo lo suficiente. Sin embargo, reconoció algo bien interesante, y es que básicamente considera que si los gobiernos no hacen su tarea de nuevas reformas estructurales, va a ser muy difícil que el Banco Central Europeo pueda modificar su postura monetaria, y esto pues como mencionábamos previamente generaría importantes consecuencias negativas sobre los jubilados. En esta misma línea de pensamiento está un miembro del Consejo Central del Consejo del Banco Central Europeo, Benoit Cœuré. Básicamente cree que esta política monetaria se mantendría inalterada ante la necesidad de que los gobiernos hagan la tarea de reformas estructurales más amplias, algo que no han venido realizando, y se alinean entonces el ministro de Finanzas alemán con este miembro del Consejo Europeo, básicamente considerando que o recordándole a los gobiernos que es necesario que hagan su tarea, pues en caso contrario no se van a alcanzar los objetivos de crecimiento. En España continúa en teoría desenredándose el tema político, ya se confirmó el acuerdo entre el Partido Popular de Mariano Rajoy y el Movimiento Ciudadanos, con lo cual se acerca a esa mayoría en el Parlamento para que el gobierno sea liderado por Mariano Rajoy. Sin embargo, necesitan 6 votos más de otros partidos, y pues ya el día miércoles se conocerá en una primera votación si se alcanzó este umbral. Y entrando en Asia y aprovechando esas declaraciones del director del Banco Central japonés, Kuroda, manifestó que
por el momento no tenía evidencia, o que si no había evidencia de que la inflación y las expectativas de inflación se acerquen al 2%, el Banco Central podría nuevamente incrementar el estímulo monetario, y esto, digamos, tachando un poco esas especulaciones de que esa revisión profunda que está haciendo la entidad sobre su política monetaria pueda significar una reversión de la tasa de interés en terreno negativo. De hecho, Kuroda manifestó que si fuera necesario podría reducir aún más esa tasa a terreno aún más negativo. Y en China, a pesar de las advertencias de varias organizaciones internacionales sobre que este país está alcanzando sus ambiciosos objetivos de crecimiento vía endeudamiento, una importante entidad de planeación económica de China manifestó que la política monetaria tenía espacio para generar más estímulos, en una clara alusión a reducciones adicionales de la tasa de referencia y de los encajes bancarios. Esta semana es una semana muy importante desde el punto de vista de datos de publicación de cifras económicas. Ustedes lo están viendo acá en nuestro calendario, que está con digamos, mucha información. En los Estados Unidos el día de hoy teníamos las cifras correspondientes al mes de julio de ingreso y gasto personal, ya fueron publicadas, con unos crecimientos en línea con lo esperado, 0.4% para ingreso y 0.3% para el gasto personal. El ingreso de los hogares impulsado por esa buena dinámica del mercado laboral, que también durante esta semana conoceremos las cifras del sector privado de generación de empleo, donde las expectativas están iguales o más bien cercanas a los 180.000 puestos de trabajo generados por el sector privado, que también es la misma expectativa para el día viernes del dato oficial de generación de empleo. En los Estados Unidos también tenemos indicadores del ISM manufacturero, donde se espera que se mantenga en terreno expansivo de 52.6 a 52, aunque una leve moderación, la lectura seguiría siendo positiva. Y pues ya entrando en Europa tenemos indicadores de inflación donde se mantiene unas expectativas muy moderadas. Una versión preliminar, por ejemplo, para el caso alemán, es de una inflación de simplemente el 0.1% en el mes de agosto y del 0.5% en los últimos 12 meses, donde Alemania es el país que ha liderado el crecimiento en la zona euro. Con relación a Europa, la estimación de inflación anual con cierre de agosto estaría alrededor del 0.3%, un ligero incremento desde el 0.2%, es decir, el escenario en el Banco Central Europeo sigue siendo de un riesgo deflacionario latente. En Colombia, como manifestábamos, dos temas importantes: crecimiento. Como ustedes pueden ver, las expectativas de mercado de promedio siguen siendo muy optimistas, muy cercanas al 2,5%, que fue el mismo dato del anterior mes. En GSC consideramos que existe un altísimo riesgo de que se ubique por debajo del 2%, y eso será dado a conocer hoy entre las 10 y 11 de la mañana. Y el día miércoles, la reunión del Banco Central de Colombia, donde esperamos esa primera pausa. Los mercados accionarios el día de hoy pues han tenido básicamente un movimiento bajista, adoptando y recibiendo esas declaraciones de Janet Yellen, y sobre todo la reafirmación que hizo el vicepresidente de la entidad de lo que quiso decir Janet Yellen, incrementando la probabilidad no solamente de un incremento, sino incluso hablando de la posibilidad de tener 2 incrementos este año. En términos generales, el mercado lo que decidió fue salirse de esas apuestas conservadoras que tenían de acciones de alto dividendo, y lo que hicieron fue más bien apostarle por acciones que vayan más con el ciclo económico. Básicamente se ha valorizado el sector financiero. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Es importante el retroceso que estamos observando esta mañana, porque también el mercado de bonos está presentando incrementos en sus tasas de interés en cerca de 3 puntos básicos. Los bonos del Tesoro americano y toda la curva, de hecho estos bonos, se está incrementando fuertemente, pero algo que estaba llamando la atención de los inversionistas esta mañana tenía que ver con que algunas posiciones estaban tomando en bonos de más de 30 años, algo que podría señalar que en el muy largo plazo se espera que después de este fuerte incremento, de esta aceleración de noticias en lo que tiene que ver con incrementos de tasas de interés para este año por parte de la Reserva Federal, a partir de después del 2020 podríamos empezar a ver una estabilización en las tasas de interés e incluso una reducción después del plazo de 30 años. En el Standard & Poor's, pues este indicador de fuerza, ustedes pueden observar, continúa mostrando una fuerte corrección, algo que ha venido siendo reiterado por el comportamiento del precio del índice Standard & Poor's después de haberse presentado el resultado de prácticamente todas las compañías. Ahora son las expectativas de crecimiento y
las reacciones que vaya a tomar la Reserva Federal las que determinarán el futuro y la tendencia de estas acciones. El mercado se está volviendo un poco más vendedor. Esta mañana estábamos observando, como ustedes vieron en el mapa anterior, algo de reducciones en acciones, principalmente acciones de mercados emergentes y acciones ligadas a todo el tema de energía. También esta mañana estaba preocupando a los inversionistas en lo que tiene que ver con la inflación, que ustedes saben es uno de los grandes puntos a tener en cuenta por la Reserva Federal para incrementar sus tasas de interés. El precio que estaba tocando el trigo en los futuros de Chicago esta mañana estaba alcanzando un mínimo de 10 últimos años. Algo de oferta, exceso de oferta podría haber llevado a que esta materia prima estuviera reduciéndose tan fuerte, y también pues sería una señal de que la inflación en el mediano plazo no podría repuntar como la Reserva Federal espera. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este se mantiene una tendencia alcista clara. Aquí, como podemos ver por los indicadores, se mantiene una señal de sobrecompra, oscilando en la parte alta del canal alcista de corto plazo, con lo cual mantenemos la visión positiva sobre el índice. La última sesión, la acción con el mayor volumen fue Preferencial Bancolombia con 71.000 millones de pesos. La acción con el desempeño más importante fue Canacol, con una variación positiva de 1,24%. Sobre la misma mantenemos la recomendación de compra. Vemos aquí por medio del indicador cómo tiene una tendencia alcista con volúmenes estables y recordamos nuestro precio objetivo de 12.000 pesos. La acción con el retroceso más importante fue Banco da Vivienda y Preferencial da Vivienda, con una variación negativa de 0,90%. La acción por medio de los indicadores vemos cómo tiene una tendencia alcista, sin embargo, esta pendiente al ser tan pronunciada puede llegar a ser riesgosa en el corto plazo, con lo cual el stop loss dentro de esta acción es de 27.000 pesos, pero pues se debe tener cautela frente a la tendencia alcista en las próximas sesiones. Buenos días para todos, iniciando como es costumbre con el análisis semanal del mercado de renta variable. La semana pasada, como estábamos esperando, el índice continuó su senda alcista, basado en los resultados corporativos de las compañías cuya sorpresa hasta el momento ha sido positiva, y por tanto entonces el índice registra una variación del 1,8%. Un nivel estable en los precios del crudo también soportó este incremento, y importante mencionar acá que durante la semana el máximo del año en valor del índice fue probado en 2 ocasiones. Para esta semana las declaraciones de Yellen que se dieron el día viernes ejercerán cierta presión sobre el mercado de renta variable. En Colombia tendremos los resultados de Éxito Grupo Aval, y adicionalmente, como ya lo comentó Daniel, pues tenemos esta semana una jornada muy fuerte de datos macroeconómicos, adicionando un view del crudo un poco débil que ya más adelante ampliará Agustín. Por lo tanto, no esperaríamos que el índice rompa los máximos del año, ese 1380, teniendo en cuenta las expectativas de resultados para Grupo Éxito, la cual es negativa, y la lectura de los resultados de Grupo Sura que se presentarán a continuación, que tienen una lectura neutral. Las presiones que se puedan generar en el exterior de estas, hay presiones que se pueden generar en el exterior esta semana, y por tanto podríamos esperar una leve corrección por parte del índice. En los resultados corporativos, aquí ya en Grupo Sura iniciamos describiendo un poco lo que son los ingresos. Los ingresos crecen a un ritmo de un 35% de manera interanual, impulsados por lo que es el incremento en primas retenidas, lo que son los ingresos por inversiones, y lo que es la diferencia en cambio. Por el lado negativo, importante mencionar aquí que modera, digamos, de manera significativa el crecimiento de los ingresos son los ingresos por métodos de participación, teniendo en cuenta aquí que lo que fueron las disminuciones en utilidades netas de Bancolombia por la tasa impositiva, y en Grupo Argos por esas presiones financieras que ya hemos comentado, pues afectó, digamos, lo que fueron los ingresos por métodos de participación, que presentan una disminución de un 15%. Por tanto, vemos aquí que los gastos totales aumentan en una mayor medida, en parte explicada por
por lo que es un comportamiento técnico del negocio de seguros, en donde los siniestros retenidos aumentan en mayor medida a las primas retenidas. El aumento de los siniestros es de un 64% y posteriormente también vemos ciertas presiones por parte de lo que son gastos administrativos, teniendo en cuenta lo que es la integración de las operaciones de seguros banismos en Panamá y RCA Latinoamérica. Así también, por esa misma razón, pues lo que son las comisiones de intermediarios también se aumentan de manera bastante relevante, aumentan más del doble, y lo que son los intereses también aumentan más del doble, teniendo en cuenta la deuda incremental que ha presentado el grupo para esas adquisiciones y también para lo que fue un aumento en participación de SUAM. Por lo tanto, aquí ya de manera resumida, ustedes ven que lo que es la utilidad antes de impuestos disminuye alrededor de un 11% y finalmente se presenta una provisión de impuesto de renta mucha más moderada que en el mismo periodo del año anterior, teniendo en cuenta un beneficio impositivo que se presenta en Suramericana por la integración de lo que fue RCA. Por lo tanto, pues para nosotros lo que son los resultados del Grupo Sura tienen una primera lectura neutral, teniendo en cuenta que la disminución en su utilidad neta pues es alrededor de un 7%, dado que el gasto se ve incrementado por lo que fue la consolidación de las operaciones de RCA y banismo en Panamá, lo cual es bastante normal mientras se integra esta operación. En cuanto a los resultados por filiales, también hay que tener en cuenta entonces que como esta lectura es neutral, cuando ustedes van a observar lo que son los resultados por filiales, Suramericana presenta un buen comportamiento, en donde la ganancia de la controladora aumenta en un 31% y también SUAM presenta un buen comportamiento, en donde lo que ya es la utilidad neta se incrementa alrededor de un 26%. Entonces, en general, las presiones en Grupo Sura se están dando es por esa nueva integración de lo que es la gran operación de RCA en Latinoamérica. Para nuestro calendario de resultados, comentarles que el día de hoy, después de cierre de mercado, tenemos de manera confirmada lo que son los resultados de Grupo Éxito, Carvajal Empaques y Con Concreto. Esto es todo por ahora los dejo con Agustín. Bien, como ustedes pueden observar en el mapa, un día principalmente rojo, estos incrementos de probabilidades por parte de la Reserva Federal y las contundentes palabras, o las fuertes palabras mejor, del funcionario Fisher, pues están diciéndole al mercado que el dólar podría ganar algo de valor en el resto del año, y entonces fíjense ustedes cómo el índice de DXY ya se transa cerca de los 96 puntos. También pues continúan siendo golpeadas algunas de las monedas emergentes más fuertes. Les recuerdo la fuerte situación política que está viviendo Sudáfrica y las pruebas de misiles que había realizado Corea del Norte la semana anterior, que están generando algo de incertidumbre en Corea del Sur. De manera general, pues las monedas emergentes también pierden terreno contra el dólar. Y en esa misma línea de ideas, pues continuamos con nuestra visión negativa en lo que tiene que ver con el comportamiento del peso colombiano frente al mismo. El día viernes se negociaron 1.1 billones de pesos. El dólar, como ustedes pueden ver en la última gráfica, terminó con una clara tendencia al alza por encima de los 2.900 pesos. Debería ir a buscar esta semana esta zona Fibonacci de los 2.960 pesos. Y el día de hoy pues esperamos que el tipo de cambio opere sobre esa zona de 2.900 hasta ese rango de 2.960. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues sí hay varios cambios importantes. Les recuerdo que ya el 26 de septiembre se llevará a cabo esa reunión informal de los países miembros de la OPEP, pero pues ya alguno de los funcionarios que de manera inicial estaba comentando que muy seguramente se iba a llegar a un acuerdo de petróleo, más bien manifestó que se sentían cómodos, como ocurrió en el mes de febrero, que es lo importante ver esta similitud de comentarios, de cómo se sentían cómodos con la producción actual de crudo. Esta noticia pues es una noticia que nuevamente es bajista. También se ve de manera importante la
estabilización que se presenta en el incremento de plataformas activas en Estados Unidos, que se mantiene sobre 406 plataformas activas. No hubo variaciones importantes la semana anterior, pero en lo que tiene que ver con el mercado de futuros sí se vio una reducción importante de las posiciones largas que se venían tomando desde el mes de agosto. Esta es una tercera señal ya un poco más de mercado y real de lo que está ocurriendo y la perspectiva que entra para los diferentes inversionistas. Como ustedes pueden ver en nuestro indicador de medias múltiples móviles ajustado por volatilidad, entramos en un mercado o en una zona bajista. Les recuerdo que el oscilador, cuando se encuentra por debajo de cero, muestra una clara tendencia, o la tendencia más bien estructural del mercado, donde uno debería reducir algo de las posiciones largas que viene teniendo en este activo. También aquí se puede mostrar cómo la zona de $48 el barril debería ser superada y el precio del WTI debería consolidarse sobre esta zona para poder pensar en un mercado nuevamente alcista. Mientras que eso no ocurra, pues estaríamos entonces sobre esa zona baja y con una tendencia clara a la baja. Bueno, con relación a lo que fue la conclusión de Jackson Hole, ese simposio, básicamente los funcionarios de los bancos centrales le solicitaron a los diferentes gobiernos que pongan su grano de arena, básicamente reconociendo que la política monetaria tiene limitantes, sin embargo mostrando unas divergencias entre como las diferentes zonas. Por un lado, recuerden que Janet Yellen en su discurso dijo no solamente este tema de la probabilidad de incremento de tasa de corto plazo, sino que por el momento descartaba la probabilidad de tener tasas de interés negativas. Por el contrario, Kuroda, que es el director del Banco Central de Japón, dice que incluso podría incrementar aún más ese nivel de tasas negativas en este país para tratar de impulsar el crecimiento. Y en Europa, pues no manifestaron nada acerca de estas tasas de interés, simplemente estuvieron en línea con Yellen frente a los requerimientos que se están haciendo a los diferentes gobiernos. Entonces es interesante acá ver básicamente que ese alineamiento de los diferentes banqueros centrales consideran que son necesarias otras reformas estructurales para poder dinamizar el crecimiento en el mundo. Y si esto no se llega a hacer, aparentemente el mensaje tácito es que los crecimientos en general van a ser muy moderados. Entonces, por el momento, esto supondría pues de largo plazo expectativas moderadas de incrementos de tasas para aquellos países que los vayan a hacer, también expectativas adicionales de expansión monetaria menos en los Estados Unidos, y frente a Estados Unidos, como manifestábamos, ese dúo entre la presidenta de la Reserva Federal y el vicepresidente mencionando o tratando de aclarar qué quiso decir Janet Yellen, generaron presiones alcistas en los mercados de renta fija. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, lo que tiene que ver con el mapa, con el comportamiento de los bonos del Tesoro americano, interesante observar acá cómo las bandas ajustadas por volatilidad están señalando que entramos nuevamente en un mercado alcista. Les recuerdo que los bonos del Tesoro de 10 años están transando sobre el 1.60, ya habían alcanzado el 1.63 y el día viernes subieron más de 10 puntos básicos después de los comentarios de Janet Yellen. En este momento el mercado está empezando a descontar lo que mencionó Fisher el fin de semana en una agencia de noticias, y entonces aquí la zona de 1.56 sería ideal para tomar posiciones cortas con una clara tendencia al alza, donde esperaríamos, y les recuerdo acá la expectativa de fin de año que fue puesta desde el mes de enero para los bonos del Tesoro de 10 años sobre el 2.20. Felipe. Buenos días a todos. En el tema test seguimos con nuestra visión negativa. Vimos cómo los test del 2024 cerraron el día viernes al 7.25, rompiendo esa zona importante 7.17, 7.20. Recordar que habíamos dicho, como bien lo muestra la gráfica, que la zona del 7.13, 7.12 era importante para hacer cortos. De hecho, el viernes fue y la tocó hasta el 7.11 en la confusión de las palabras de la señora Yellen, para terminar en el high del día al 7.25 la jornada. Es importante ver esto porque recordar que en ese 7.20, 7.27 veíamos niveles importantes, ya rompimos el primero, ya con la ruptura, creemos esta semana del 7.27, podríamos ir a buscar rápidamente la zona planteada por Global Securities primero al 7.33 y
después 7.54, 7.77, que son nuestros objetivos de corto y mediano plazo. Es importante también ver cómo los inversionistas extranjeros en las últimas 3 jornadas no han entrado al país, y si han entrado muy poco valor, por lo cual es importante ver eso, porque ellos eran el motor de la bajada durante los últimos 2-3 meses. Por eso tener cautela. El mercado se vio muy frágil el viernes con las palabras de Janet Yellen y la reacción, como bien lo dijo Agustín, de 10 básicos arriba de los bonos del Tesoro, por lo cual cualquier visita a la zona del 7.20, 7.17 recomendamos hacer cortos con objetivos 7.54 en el mediano plazo. También importante para esta semana, el miércoles 31, reunión del Banco República, donde esperamos que mantenga la tasa de referencia inalterada en el 7.75, y también importante para el mercado de bonos del Tesoro y también con gran impacto en Colombia, el viernes 2 de septiembre, tasa de desempleo y generación de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, por lo cual el mercado estará muy pendiente de estas dos noticias para ver cómo empezamos el mes de septiembre y cómo le puede dar impulso a nuestra visión negativa y tendencia alcista en tasas. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.